Buenos días a todos y a todas. En este momento procederé a brindarles las indicaciones generales para el desarrollo de esta audiencia. Se les solicita a todos los asistentes guardar silencio y el debido respeto a las intervenciones de las partes, mantener apagados sus celulares o cualquier otro dispositivo que pueda generar distracción. A las partes técnicas se les recuerda que el uso de la palabra y el desplazamiento en la sala de audiencia deberá ser aprobado por el juez. Por último, se les solicita a todos los asistentes ponerse en pie para el de ingreso a esta sala de audiencias, al honorable juez Luis Mario Morán Maldonado. Pueden sentarse. Señorita secretaria, verifique si todas las partes están presentes. Sí, su señoría, todas las partes se encuentran presentes. Por parte de la representación fiscal, la licenciada Karen Magdalena Constantino. Por parte de la defensa técnica, la licenciada Diana Carolina García Goches, el menor Joselito Tobar Rincón, acompañado de su madre, quien es la representante legal del menor, y el equipo multidisciplinario. Habiendo comprobado la presencia de las partes y siendo este día y hora para la realización de audiencia, doy iniciada esta audiencia de vista de causa. Señorita secretaria, por favor enuncie el caso. El pueblo de El Salvador encontrar del menor Joselito Tobar, a quien se le atribuye el delito de violación en menor incapaz tipificado sancionado en el artículo 159 Código Penal en perjuicio de la menor cuya identidad se protege. Gracias. De acuerdo a los artículos 41 y 80 de la Ley Procesal Penal Juvenil, y del artículo 380 del Código Procesal Penal, pregunto a las partes si hay incidentes que proponer. Representación fiscal. No, su señoría, no hay incidentes que proponer. Tiene la palabra la defensa técnica. Por parte de la defensa técnica no hay incidentes que proponer. Le pido de favor al menor Joselito Tobar Rincón ponerse en pie. ¿Sabe el motivo por el que se encuentra en esta sala de audiencias? Sí. Bien, Joselito, usted debe saber que se le acusa por el delito de violación en menor incapaz, según el Código Penal. Es necesario que usted sepa que si al final de esta audiencia es hallado culpable de cometer el delito, debe cumplir con una pena de entre 14 y 20 años. En su caso, por ser menor de edad, nos regiremos por la Ley Penal Juvenil. Es necesario que preste atención a todo lo que aquí se dirá, puesto que de esta audiencia depende si queda libre de cargos o es condenado. Es importante que usted sepa que cuenta con derechos y garantías a su favor, dentro de los cuales tiene ser tratado con respeto, ser representado y defendido por un abogado de la República, tener un proceso justo. Así también, usted no será obligado a dar testimonio, usted cuenta con su abogado, a quien se encargará de cuidar de sus derechos y garantías. En caso de duda, puede consultarlo con su abogado o con mi persona. ¿Ha comprendido, Joselito? Sí, señor juez. Joselito puede tomar asiento. Pueden hacer pasar a los testigos para la juramentación. Doctora Marcela Barrientos y Xiomara Vázquez, es mi deber decirles que todo lo que vaya a declarar debe ser la verdad, y si mienten les informo que estarían incurriendo en el delito de falso testimonio, el cual es penado con prisión de 2 a 5 años. Les pido de favor que levanten la mano derecha, y digan si juran decir la verdad. Sí, juro decir la verdad. Pueden retirarse. Bien, es momento de dar paso a las alegaciones iniciales. Pregunto a las partes si están listas. Sí, señoría, la parte fiscal está lista. Sí, señoría, la parte de la defensa técnica está lista. Tiene la palabra la parte fiscal. Buenos días, señor juez, defensa técnica y demás presentes en esta sala de audiencias. Para efectos de acreditación, mi nombre es Karen Magdalena Constantino, y actúo en representación del señor Fiscal General de la República, de conformidad a los artículos 193 de la Constitución y 50 de la Ley Penal Juvenil, en el proceso que el pueblo de El Salvador instruye contra el menor Joselito Tobar Rincón, por el cometimiento del ilícito de violación en menor incapaz, tipificado y sancionado en el artículo 149 del Código Penal en relación al artículo 30 del Código Penal, como autor directo, en perjuicio de la menor cuyo nombre es protegido, pero que en el transcurso de esta audiencia llamaremos 2MMC, como parte fiscal, respetuosos de la Constitución y de la garantía de la presunción de inocencia que hoy embiste al menor, me comprometo a probar en el transcurso de esta audiencia la comisión del delito que se le atribuye y desvirtuar la presunción de inocencia que goza el menor Joselito Tobar Rincón.
A continuación procederé a relatar los hechos objeto de este debate. Los hechos ocurren el día 20 de mayo del año 2019, cuando la menor a quien se le omite su nombre con base al artículo 33 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y que en transcurso del proceso se identificara como 12MMC, se encontraba sola en su casa de habitación, ubicada en calle principal de la colonia El Centro, municipio del Porvenir. Como a las 10 de la mañana, la menor le llamó por teléfono a Joselito Tobar Rincón. Ya ellos sostenían un noviazgo desde hacía unos meses atrás. En dicha llamada le dijo que fuera a verla. Joselito llegó luego a casa de MMC, estando solos. Ella le dijo que quería irse de la casa, porque sus padres la castigaban mucho, insistiéndole que se la llevara ya que ella quería que ellos vivieran juntos como pareja, a lo cual este accede y se la lleva a su casa, donde su madre, Marcelina Rincón, le pregunta, que por qué lleva a la joven. Contándole Joselito que ella sufre de maltrato por parte de sus padres y que quiere que se quede con ellos por un tiempo, la madre acepta que se quede. Marcelina Rincón se va a trabajar y como a las 3 de la tarde llega la madre de la menor a su casa, y se da cuenta que su querida hija no está, como ella es conocedora que su hija está enamorada de Joselito Tobar y que por ese motivo no la deja salir, ya que éste ha tenido problemas con pandillas y se imagina que puede estar en casa de dicho joven. Por lo que llega a casa de Joselito, para preguntar si habían visto a la niña. Joselito dice que está en su casa y que no se quiere regresar, porque ellos la tienen encerrada y que él quiere vivir con ella como pareja. La madre de MMC, indignada por lo sucedido, denuncia a la PNC, quienes llegan a la casa de Joselito, lo privan de libertad y la menor expresa que quiere a Joselito y que está ahí por su voluntad ya que ellos son pareja desde hace varios meses. El menor y la víctima jugaban a ser novios, en los cuales se dieron tocamientos, fundamentó la promoción de acción en su contra, siendo elemento de prueba el siguiente. El testimonio de la madre de la víctima, la señora Xiomara Vázquez, en el cual se consta que el menor Joselito fue encontrado en flagrancia pura por el testigo, que posteriormente dio aviso a la PNC, y lo entregó a ellos de conformidad a los artículos 52 y 53 de la Ley Penal Juvenil. Con lo anteriormente relatado y de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución y 53 de la Ley Penal Juvenil, podemos ver que se configura el ilícito penal de violación en menor incapaz, tipificado y regulado en el artículo 159 del Código Penal y en relación al artículo 33 del Código Penal, teniendo al menor Joselito como autor directo en el cometimiento del ilícito. No cabe duda que será un esfuerzo por acreditar la inocencia de Joselito Tobar Rincón, esfuerzos que con total certeza manifiesto no serán suficientes para mantener el estatus de inocencia al finalizar esta audiencia, y es que los hechos anteriormente narrados, además de ser constitutivos de delito, son también imputables a dicho menor, ya que no existe ningún indicio que el menor no tuviera claro la ilicitud de su actuar, sino por el contrario. Actuó dolosamente aprovechándose de la indefensión de la menor 12MMC. Como Fiscalía contamos con los medios probatorios idóneos y pertinentes, para acreditar los extremos de la presente acusación consistentes en: primero, prueba testimonial, que consiste en la declaración de la señora Xiomara Vázquez, madre de la menor 12MMC. Segundo, prueba documental, que consiste en el acta de detención del menor, ejecutada por agentes López y Rivera de la Policía Nacional Civil. Medios probatorios que, una vez valorados mediante las reglas de la sana crítica y en sumatoria de los mismos, le permitirán a su digna autoridad arribar en el estado de certeza positiva de comisión del delito que hoy se le acusa. Es de recordar, honorable juzgador, que quien no castiga un delito lo avala que practique, razón por la cual, de conformidad al artículo 95 literal a inciso 2 de la Ley Penal Juvenil, en su momento procesal oportuno solicitaremos se declare penalmente responsable a Joselito Tobar Rincón, por el delito de robo agravado. Hasta aquí mi intervención. Tiene la palabra la defensa. Honorable juez que preside esta audiencia de vista de la causa, colega de la representación fiscal, tengan buenos días. Para efectos de récord, mi nombre es Diana Carolina Goches García, y este día actúo como defensa técnica, dentro de las facultades que me confieren los artículos 194 de la Constitución, y 48 de la Ley Penal Juvenil,
en representación del menor Joselito Tobar Rincón, el cual se le atribuye el ilícito de violación a menor o incapaz, delito previsto y sancionado en el artículo 159 del Código Penal, dicho delito en perjuicio de la menor de edad a quien se le omite el nombre en base al artículo 3 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Señor juez, me gustaría relatar los hechos de una manera clara. Su señoría, la joven a quien se le omite el nombre, se encontraba en su casa de habitación, y ella sí sostenía un noviazgo con Joselito, pues el día de los hechos ella se sentía triste, ya que ella era maltratada en su casa, razón por la cual le llama a Joselito, y le pide que vaya a verla y Joselito accede. Ella le pide que por favor se la lleve a su casa ya que en su casa no se siente segura, y también Joselito accede a llevarla a vivir con su mamá. Como a eso de las 3 de la tarde la madre de la joven regresa a su casa de trabajar, y se da cuenta que su hija, y ni las cosas de su hija están en casa. La madre de la joven era conocedora que su hija tenía una relación con Joselito, por lo cual decide ir a buscarla, y efectivamente la joven se encontraba en casa de Joselito. La señora molesta llama a la PNC, quien en el mismo momento captura a Joselito. Su señoría, a lo largo de este proceso hemos escuchado a la representación fiscal culpar al joven Joselito de violación a la menor de identidad protegida. Pero señor juez, tomando en cuenta que el menor cuenta con inferioridad psíquica, el joven no era consciente de lo que estaba haciendo al llevarse a la menor a su casa, no era correcto, y a su vez que se acusa de violación por la simple especulación, por haber estado estos dos juntos solos en casa, ya que en el examen pericial en los genitales de la menor se establece que la menor tiene himen complaciente, razón por la cual no se puede establecer si hubo penetración o no. Por lo tanto, su señoría, esta defensa técnica cuenta con los suficientes elementos de convicción para sustentar la pretensión de la representación fiscal, y en este sentido desvirtuar el cuadro fáctico acusatorio con prueba que demuestren que la realidad de los hechos no cumplen en su totalidad con la calificación jurídica que el fiscal ha realizado. En dicho punto me atrevo a mencionar las pruebas que van a desfilar en esta vista de la causa por esta defensa técnica. Primero, prueba documental, que consiste en el dictamen de la pericia psicológica practicada al menor Joselito, con lo que se pretende presentar que el menor no cuenta con la mentalidad para comprender lo que realizó. Segundo, prueba testimonial, que consiste en el testimonio de la pericia hecha por la doctora Marcela Abigail Barrientos, practicada a la menor 2 mmc, en donde se ha podido determinar que efectivamente la menor no fue víctima de violación. Pruebas, su señoría, que van a sustentar y esclarecer este caso, ya que es aquí donde se va a determinar fehacientemente de que no hubo una violación tal y como lo alega la representación fiscal. Hasta aquí mi intervención. Habiendo escuchado los alegatos iniciales, es momento procesal de llevar a cabo los interrogatorios. Que pase el testigo ofertado por la Fiscalía. Cedo la palabra a la Fiscalía para realizar su interrogatorio directo. Su señoría, solicito de su venia para desplazarme en sala. Lo tiene. Buenos días, testigo. Para efectos de acreditación, mi nombre es Karen Constantino. A continuación le haré una serie de preguntas, a las cuales solicito me las conteste de manera breve y precisa, y si no me doy a entender hágamelo saber y con gusto le repito la pregunta. Testigo, ¿cuál es su nombre? Xiomara Vázquez. ¿Qué religión profesa? Soy católica. ¿Qué edad tiene? 45 años. ¿A dónde vive? Colonia El Centro, municipio de El Porvenir. ¿Sabe por qué se encuentra en esta sala de audiencia? Sí, porque vine a declarar. ¿Sobre qué viene a declarar? Sobre lo que presencié el día 20 de mayo del presente año. ¿Qué presenció? Que Joselito se llevó a mi hija para violarla. ¿Cómo se dio cuenta que el joven se llevó a su hija? Porque no estaba en la casa cuando volví del trabajo. Cuando usted ve que su hija no se encuentra en casa, ¿qué es lo que hace exactamente? Ir a buscarla a la casa de Joselito. ¿Por qué usted fue a buscarla a la casa de Joselito? Porque él llenándole de flores la cabeza. ¿A qué se refiere con esas palabras? A que Joselito solo quería llevársela para tener sexo. A preguntas anteriores usted me comentó que fue a buscar a su hija. ¿Dónde la encontró? Estaba dentro de la casa de Joselito. ¿Quién es Joselito? El cipote que sedujo a mi hija para que se fuera con él.
¿Quiénes más se encontraban en la casa de Joselito? Joselito y la mamá de él. Cuando usted ve a su hija en casa de Joselito, ¿qué es exactamente lo que hace? Le pregunté por qué se había llevado a mi hija. ¿Qué es lo que el joven le contesta? Que es su novia y que en mi casa ya no quería vivir. Al escuchar esas palabras, ¿qué es lo que usted hace exactamente? Dar aviso a la policía que él se había llevado a mi hija y la había violado. No más preguntas, su señoría. Tiene su intervención la defensa técnica para realizar el contrainterrogatorio. Su señoría, solicito de su venia para desplazarme en sala. Lo tiene. Buenos días, testigo. Mi nombre es Diana Goches, y le realizaré una serie de preguntas a la que le pido que me responda con un sí o con un no. En su interrogatorio directo usted afirmó que el joven se llevó a su hija para violarla, ¿sí o no? Sí. También manifestó que los hechos ocurrieron de noche. Sí. ¿Estaba usted con su hija cuando sucedió el hecho? No. Testigo, en sus declaraciones usted manifestó que se encontraba laborando al momento que Joselito se llevaba a su hija, y al mismo tiempo manifestó que presenció los hechos. Acláreme algo: ¿cómo pudo encontrarse en dos lugares al mismo tiempo? Es que yo no vi cuando se la llevó. No más preguntas, su señoría. Señorita secretaria, haga pasar al testigo de la defensa. Cedo la palabra a la defensa técnica para realizar su interrogatorio directo. Buenos días, testigo. Mi nombre es Diana Goches. Le realizaré una serie de preguntas a las cuales quiero que me responda con lo más claro posible, y si en algún momento no me doy a entender, por favor me lo hace saber. ¿Cuál es su nombre, testigo? Marcela Abigail Barrientos. ¿A qué se dedica? Soy doctora, con una especialidad en ginecología. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer en su profesión? 7 años. ¿Sabe usted por qué se encuentra en esta sala de audiencia? Sí, porque vine a autenticar un dictamen. ¿A qué dictamen se refiere? Es un examen de genitales en la menor 2 mmc. ¿Cuál fue el resultado de ese examen? El resultado fue que la menor presenta un himen complaciente. Doctora, acláreme algo. ¿A qué se refiere el término himen complaciente? Quiere decir que el himen de la menor tiene la habilidad de dilatarse sin dañarse o romperse. Razón por la cual es difícil determinar si ha sido víctima de violación. No más preguntas, su señoría. Cedo la palabra a la representación fiscal para que realice su contrainterrogatorio. Su señoría, solicito de su permiso para desplazarme en sala. Lo tiene. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Karen Constantino y a continuación procederé a hacer una serie de preguntas. Si en algún momento no me doy a entender, hágamelo saber y yo con gusto le repetiré la pregunta. ¿Cuántos exámenes le realizó a la menor? 1. ¿Qué logró determinar con el examen? Que la menor tiene un himen complaciente. ¿Existe otra manera de determinar si hubo o no penetración? No, ¿Cuál es la probabilidad de que hubo penetración? pues es un 10% de probabilidad. No más preguntas, su señoría. Testigo puede retirarse. Terminada la recepción de pruebas, le pido a la señorita secretaria de lectura las conclusiones del dictamen de los especialistas. Conclusiones del psicólogo. Técnicas psicológicas utilizadas: observación, entrevista psicológica, pruebas psicométricas. Test gestáltico visomotor para niños, Vender Test Inteligencia de Raven. Test de la madurez mental, California. Test proyectivo de la familia. La madre de Joselito Tobar la gestación pasó por un estado emocional inestable, no presentando complicaciones durante el parto. Su desarrollo psicomotor fue adecuado, presentó neuresis hasta la edad de 9 años, desde muy pequeño el niño se caracterizó por presentar conductas berrinchosas, caprichosas, impulsivas e irritables. Estas conductas se van desapareciendo al inicio de la etapa escolar, por lo cual refiere se ha convertido en un alumno responsable. En el colegio presentaba buenas relaciones interpersonales con sus compañeros, obedece a la maestra y es solidario y no le gusta la violencia. Debido a su comportamiento de responsabilidad y madurez es un menor ejemplar. En la casa del menor manifiesta las mismas conductas, obedece a su madre y la ayuda con las tareas del hogar. Los resultados.
El menor presenta una capacidad intelectual dentro del promedio, pero no hace uso de sus potencialidades, por lo que su rendimiento escolar no es promedio. Es un niño inestable emocionalmente, predomina en un tipo de sistema nervioso fuerte desequilibrado, por lo que manifiesta depresión en su comportamiento, posee baja autoestima. Sus relaciones interpersonales son desarrolladas con normalidad de acuerdo a su edad, y no tiene problemas para obedecer reglas y órdenes de los adultos. Recomendaciones: psicoterapia individual, terapia de relajación, modificación de la conducta, terapia lúdica, incrementar hábitos de estudio, mediante un programa para optimizar el rendimiento académico. Psicoterapia familiar, psicoterapia de apoyo. Una vez escuchado el dictamen del equipo multidisciplinario, es el momento procesal para dar paso a las alegaciones finales. Se concederá un máximo de 30 minutos para que cada una de las partes las realicen. Tiene la palabra la parte fiscal. Con su venia, su señoría, solicito permiso para ponerme de pie. La parte fiscal considera que la conducta de Joselito Tovar es la misma descrita y sancionada en el tipo penal violación a menor incapaz. Por tanto, dicha conducta debe ser castigada por constituir delito contra la libertad sexual. Por lo tanto, le pido se declare establecida la conducta antisocial, y aplique la medida de internamiento al menor, artículo 8 litoral G de la Ley Penal Juvenil, por haber destruido el principio de inocencia en el cual toda persona a quien se le imputa un delito, goza según la Constitución en el artículo 12, con la declaración del padre de la víctima, quien manifiesta de una forma clara, cómo en realidad suceden los hechos, y dejando claro que se le permitió en su hogar dichos hechos. Hasta aquí mi intervención. Cedo la palabra a la defensa técnica. Su señoría, a lo largo de esta audiencia hemos visto cómo la representación fiscal ha querido culpar a mi defendido sin contar con las suficientes pruebas para decir con total certeza que lo que ocurrió fue una violación. Además, su señoría, el testigo de la representación fiscal, aún sabiendo que estaba bajo juramento, no hizo nada más que mentir, puesto que en el interrogatorio que se le hizo manifestó que cuando sucedieron los hechos estaba elaborando y al mismo tiempo presenció cuando mi defendido llegó a la casa de la menor 12 mmc. Por lo tanto, su señoría consideró que por mi parte, actuando en calidad de defensa técnica, he logrado esclarecer los hechos, y de la misma manera probar que el menor Joselito no es culpable del delito que se le atribuye, razón por la cual su señoría pido a su digna autoridad que mi defendido Joselito quede absuelto de los cargos que se le atribuyen. Hasta aquí mi intervención. Habiendo escuchado a las partes hacer sus alegaciones iniciales, procederé a dar el fallo. Es momento de dar a conocer mi fallo sobre los hechos vertidos y controvertidos en esta audiencia, con base en los artículos 93, 95 de la Ley Penal Juvenil, artículo 395 del Código Penal. Como es mi deber, he escuchado a cada una de las partes y analizado cada una de las pruebas vertidas en esta audiencia, y haciendo uso de las reglas de la sana crítica como son la lógica, psicología y experiencia como una consideración del suscrito juez, no existe la certeza necesaria para determinar si existió o no el hecho delictivo, puesto que la prueba pericial no determinó si hubo o no penetración carnal en la menor, que es requisito sine qua non para la realización del delito. Por otra parte, la prueba testimonial ofertada por fiscal en ningún momento presencia algún tipo de comportamiento indebido, ni mucho menos puede dar fe de que el menor Joselito Tovar efectivamente tuvo acceso carnal con la menor, invocando el principio de indubio pro reo, artículo 7 Código Procesal Penal, y existiendo la duda razonable, la cual en este caso favorece al menor, que mantiene incólume el principio de presunción de inocencia, con base en artículo 6 Procesal Penal y 12 de la Constitución. Así como también el principio del interés superior del menor, el cual se encuentra regulado en nuestra legislación y tratados internacionales suscritos y ratificados por El Salvador, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, 3 de la Ley Penal Juvenil, y tomando en cuenta el dictamen del psicológico y del trabajador social, en la cual se concluyó que no existe razón alguna para alejar al menor de su grupo familiar, por lo que ordeno con base al artículo 95 literal M numeral primero, se declara no establecida la conducta antisocial del menor Joselito Tovar, por lo tanto se dejan sin efecto las medidas provisionales y archívese el expediente. Y sin más pormenores, doy por cerrada esta audiencia de vista de la causa. Pido a todo lo presente ponerse de pie, para la retirada del señor juez.